de la fractura de clavícula diremos lo siguiente. Es la fractura más frecuente en los recién nacidos. Generalmente cuando hay presentación de hombro, hay fracturas bilaterales o de un lado de la clavícula. Luego, la fractura más frecuente se da tanto en jóvenes menores de 20 años, es más frecuente en varones, pero a partir de 20 años para adelante, este ratio de frecuencia se nivela, se iguala entre varones y mujeres. Luego diremos que es más frecuente las fracturas del tercio medio, ¿no? Como ven acá en la imagen, es una fractura del tercio medio, con más o menos mnemotecnia, un 85%, un 80%, luego las fracturas de la porción distal, un 15% que ya sería un 95%, y un 5% o 2% de las fracturas del tercio medial o proximal. Luego también diremos que en la fractura de clavícula vamos a ver acá que existen unos componentes ligamentarios, como es el ligamento conoideo de dentro hacia afuera, C antes de T, el ligamento trapezoide, que van a insertarse en la apófisis coracoides de la escápula. Y normalmente cuando se fractura a nivel del tercio medio, por acción del músculo esternocleidomastoideo, este fragmento se desplaza hacia arriba y hacia posterior. Entonces dijimos que más del 85% de las fracturas de clavícula son 85% en las diferentes edades de la vida. Casi siempre consolidan con tratamiento conservador. Esto es importante. Actualmente ya se está tratando de operar, pero hay unos parámetros que vamos a ver desde el punto de vista absoluto para ver por qué deben operarse las clavículas. El elemento clave para la fractura de clavícula del tercio medio es el grado de desplazamiento. Las fracturas con marcado desplazamiento pueden provocar deformidad estética, normalmente en personas delgadas, molestas por disfunción del hombro, cuando se altera, hay un hombro flotante. ¿Qué cosa quiere decir? Que hay una fractura del mismo lado, ipsilateral, del húmero proximal. Entonces, cuando hay una fractura de clavícula más una fractura diaficiaria del húmero o húmero proximal, se considera hombro flotante. Entonces, por tanto, es una indicación absoluta para la cirugía. Y también se sabe que ocupa el segundo lugar después de las fracturas de húmero en la pseudoartrosis, por ser un hueso fino en su porción central, en la parte media de la clavícula. Sabemos por anatomía que tiene una forma de una S itálica, ¿no? Y en su parte medial, a este nivel, que es la fractura más frecuente, en la parte medial discurren los vasos subclavios, la arteria subclavia y más proximalmente, más distalmente, el plexo braquial, en este caso el tronco cubital. Por eso que cuando hay fracturas, el que se afecta es el nervio cubital y más medialmente está la vena subclavia. Entonces muchas veces cuando hacemos osteosíntesis tenemos que tener cuidado esto y evaluar al paciente, ya que el paciente cuando acude a la emergencia acude con un brazo en aducción pegado al tórax, con la mano lesionada sujetándose con la mano sana y con la cabeza mirando inclinada hacia la lesión. Si tengo fractura de clavícula derecha, mi cara va a girar hacia el lado derecho. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Dudas? ¿Algún aporte? Creo que es hora de almuerzo, chicos, pero digamos, si no hay ninguna pregunta, continuamos. Se está escuchándote bien, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Okay. Entonces, acá en la imagen también vemos una fractura del tercio medio de la clavícula. Vamos en los seminarios que vamos a tocar con los diferentes grupos, vemos que hay diferentes clasificaciones. Uno,
que es la más frecuente, la clasificación de Allman, sin H. Lo clasifica que la más frecuente, la que ya mencioné, que es el tercio medio, que es de un 80-85%, luego el tercio distal o externo, que está a nivel de la articulación acromioclavicular, es un 10 a 15%, y las fracturas que están con la articulación clavicular o el tercio medio son entre 2 a 5%. Estos son los libros que mencionan. Luego hay la clasificación de Neer, que es la misma que se usa para hombro, la clasificación de Cray, pero son meras descripciones que le añaden subgrupos para complicar la vida del traumatólogo. Pero hay una clasificación que yo quiero que revisen, que es la clasificación de Edimburgo, ¿no? Esta es una modificación de la clasificación de Allman, pero yo sigo utilizando Allman porque es una clasificación sencilla y me indica pronóstico. Dijimos que más del 90% de las fracturas de clavícula del tercio medio son de tratamiento conservador. Posteriormente vamos a ver cuáles son los requisitos para que se operen. Entonces, cuando hay fractura de este nivel, no me preocupo. No hay mucho grado de desplazamiento, es tratamiento conservador. Y se han hecho estudios entre el uso de vendaje en 8, que ya no se coloca en niños, tampoco en adultos, vendajes en 8, reforzados con yeso, que son incómodos, versus el uso de cabestrillo, es igual. Entonces, muchas veces yo les indico un uso de cabestrillo. El paciente es quedar descontento, pero le explico. ¿No? Les explico y van a tener que entender. Bien, sigamos pecando. En la radiografía se toman placas de la incidencia es radiografía axial de clavícula. Es una AP de clavícula y nos van a enviar la radiografía para poder tener en cuenta para su cirugía, si es que es necesario. Entonces, cuando tenemos este tipo de fractura con que el tercio medial está a punto de perforar, de hacer una fractura expuesta de dentro hacia afuera, esto es una indicación absoluta para la cirugía. Luego, un desplazamiento mayor de 20 milímetros o 2 centímetros. Es la segunda indicación para cirugía. Ya van dos. Un acortamiento de más de 2 centímetros es indicación de cirugía. Fragmento medial a punto de horadar la piel, a punto de emerger por la piel, indicación de fractura de cirugía. Tercero, lesión del plexo braquial o de los vasos subclavios. Dijimos que el que más se lesiona es el tronco cubital. Luego, otra indicación, hombro flotante, fractura de la cabeza del húmero o cuello del húmero o diáfisis del húmero, ipsilateral del mismo lado. Serían las 4 indicaciones para la cirugía cuando son cirugías cerradas. Para cuando hay una fractura expuesta tiene que ser cirugía. En pacientes con antecedentes de convulsiones, Parkinson, etcétera, etcétera, también se tiene que operar. ¿Ok? Vean esta fractura, lo que el músculo está elevando es el esternocleidomastoideo, es el que lo levanta, ¿verdad? Entonces la punta, cuando uno ve al paciente hay una deformación de esta zona afectada. Y los desplazamientos varían en función de la localización de la fractura, ¿no? Vean, acá no se ha levantado porque está indemne el ligamento conoide. Tiene forma de cono, pues chicos. Por eso tiene el nombre de conoide. En cambio, acá ya se ha roto el conoide y lo distrae, lo levanta hacia arriba el esternocleidomastoideo. Y vean, el trapezoide tiene forma de trapecio y los ligamentos acromioclaviculares, están indemnes.
Ok. Entonces, cuando hay una fractura, normalmente los vasos subclavios pasan a nivel del espacio costoclavicular, entre la clavícula y la primera costilla. Entonces, en fracturas del tercio distal de la clavícula, tipo 1, los ligamentos conoide y trapezoide permanecen intactos y por tanto necesita desplazamiento del fragmento medial. Suelen considerar con tratamiento conservador. El tipo 2, ligamento trapezoide, permanece anclado al fragmento distal y el conoide se rompe, por lo que el fragmento medial asciende. Existe un marcado riesgo de pseudoartrosis, requieren placas especialmente diseñadas por el escaso margen que deja el fragmento lateral. Son cuestiones ya quirúrgicas que vamos a ir viéndolos. Entonces, acá, vean, muchas veces esta fractura del tercio distal, que es, como dijimos, un 15%, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de una luxofractura de la articulación acromoclavicular. Nos pueden dar también el signo de tecla. Entonces acá podemos reparar o si la persona no es muy delgada, puede ir con un tratamiento conservador con un aparato con taping, sujetando la clavícula hacia el tórax, podemos solucionar este problema, este impasse. El tipo 2 es que está roto el ligamento conoide. Esta fractura no lo operarían. ¿Por qué, chicos? No hay peligro de que la punta del fragmento medial perfore la piel. No hay un acortamiento más de 2 centímetros. Entonces, por tanto, no es cirugía. Y un aspecto que a veces lo indicamos así como en forma de broma, dijimos, ¿no? Uno también de los requisitos para operar la clavícula es que es clínicamente operable. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que en la clínica operamos de todo, pues chicos. Gran parte de cirujanos opera todo, ¿no? Yo tengo mucho mi ética hecho, creo que, no sé si ustedes llevan el curso de ética, pero la ética es importante. La ética es un aspecto importante. Yo veía hace poquito en TikTok, indicando de un traumatólogo que estaba pensando cómo conseguir pacientes y estaba esculpiendo pelotas de piedra, las pintaba como si fuesen balones, dejaba en diferentes lugares de la calle y la gente pues seleccionaba, ¿no? Pateando, pensando que era una pelota y aparecía su control lleno. Entonces, no es la vida tampoco no es así. Es la placa para este tipo de fracturas. Chicos, ustedes saben los troncos, ¿no? Del plexo braquial. No voy a detenerme. Sabemos que tenemos los troncos principales, ¿no? Y finalmente, cómo emergen, ¿no? De dónde viene el nervio mediano, de dónde viene el nervio radial y de dónde viene el nervio cubital. Y acá está emergiendo la vena subclavia, chicos. Igual, entonces, acá en este punto, también puede ir con tratamiento ortopédico. Y vuelvo a repetir, para mí el tratamiento ortopédico es el 90%. O sea, porque es un hueso que muchas veces cuando hay falta de hueso o fracturas comminutas, producen pseudoartrosis. Lo único que va a sujetar es la placa. Entonces prefiero no operarlo. Este simple vendaje con sujetador de tórax es lo recomendable. Y en los niños normalmente consolidan las fracturas en 3 a 5 semanas. Este vendaje en 8, ortesis o vendaje en 8, reforzado con yeso, son incómodos. Normalmente hacemos para distraer un poquito y colocar los cabos cerca. Alta incidencia de caries viciosos. Entonces, son estudios que se hacen, ¿no? Y este es el tratamiento adecuado en niños. Nunca podemos un vendaje en 8 porque el niño no va a indicarnos que tiene de repente parestesia en el miembro afectado, dolor, frialdad y vamos a producir una lesión severa del plexo braquial.
El tratamiento ortopédico acá, vean, hay un cabalgamiento, pero no más de 2 centímetros. Esto va a ser un puente óseo. Obviamente va a haber una ligera deformación, pero funcionalmente va a ser aceptable. Ahora, si es una mujer o un varón delgado que quiere no tener, digamos, por problemas estéticos, también se puede operar. Entonces, chicos, acá el tratamiento quirúrgico que vamos a ver es lo siguiente, ¿no? Si tengo una fractura del tercio medio, puedo hacer en niños puedo hacer un enclavijado con clavos Kirchner para que luego se los retire, o una placa. Ahora la placa adecuada es la placa de bajo perfil, placas que tienen la forma de la clavícula derecha y la clavícula izquierda. No necesitamos moldear como acá en la figura. Esto, chicos, es ciencia ficción. Colocar una placa de abajo hacia arriba es bien difícil porque el espacio es bastante reducido e incómodo. Como si acá no hubiese ningún elemento, yo tendría que colocar mi broca, pero acá tenemos las costillas y no se va a poder trabajar adecuadamente. Esto lo he puesto con fines solamente pedagógicos que lo presentan, pero no, nadie opera así, nadie coloca esto. Entonces acá tenemos, chicos, en esta imagen que dice R, tenemos una fractura bastante desplazada, más de 2 centímetros a tercer fragmento. Entonces tenemos que colocar una placa de bajo perfil, o si no una placa, que lo ideal sería una placa de reconstrucción. 3 tornillos a cada lado, suficiente, ¿no? No más cosas. Entonces, los inconvenientes es la parte estética, es una zona, la zona del platisma, donde está la clavícula y el esternón, el pecho, es una zona que tiene bastante tendencia hacia el queloide, más en personas morenas. Entonces quedan, estéticamente, no funciona bien. Hasta acá una pregunta, chicos. No, doctor. Dime. Todo claro, doctor. Ninguna pregunta. Ok. Lo dicen por mí, ¿no? Como soy negrito, todo claro, dicen, ¿no? Yo soy marroncito, por si acaso. Entonces, es la placa de reconstrucción. Ojo, muchas veces cuando falta hueso, a veces hay osteólisis del hueso, entonces no va a pegar nunca, entonces lo único que va a sujetar es la placa, no se le va a retirar la placa. En el tercio lateral se hace un enclavado, un obenque, es un obenque no funcional, como vean acá en la imagen, o con clavos Kirchner, ¿no? Para dejar funcionalmente la fractura. Entonces, vuelvo a repetir, en la cirugía, a mis 22 años de traumatólogo, he aprendido que el tamaño del abordaje es el tamaño en el que uno se siente cómodo. O sea, mucha gente quiere hacer un abordaje de una incisión de 2 centímetros, pero va a estar incómodo, va a lacerar la piel, lo va a arrancar, después va a inflamar mucho la piel. En cambio, tampoco no es que le haga un corte de 20 centímetros, ¿no? Con unos 4 o 5, tranquilo. ¿Por qué? Ese es el tamaño que va a venir mi placa. Entonces, yo tengo acá, esta es mi placa que mira, yo voy a hacer un corsito acá, voy a dificultar en introducir la placa y cómo voy a colocar los tornillos. Hago el tamaño, ya calculo mi placa que voy a colocar de 7 agujeros, pues ahí, el mismo tamaño de la placa, no voy a hacer tampoco un corte que venga de acá hasta acá, ¿no? De cabo a rabo, ¿no? No. Entonces, eso es la comodidad del cirujano. Imagen ampliada, los clavos se sacan, el alambre se saca. En temperaturas expuestas se coloca un fijador externo. Ahora, en lesiones del plexo braquial tiene que ser explorado o hacer una electromiografía para ver el deterioro neurológico, a qué nivel de los troncos. Normalmente dijimos que se da a nivel del cubital, pero puede presentarse a nivel del mediano o del radial. Y si se plantea la cirugía hay que buscar siempre una síntesis estable. La tendencia a la pseudoartrosis es mayor en el subgrupo intervenido si la técnica no es perfecta. O sea,
vamos a desperoxizar, no va a haber mucho aporte sanguíneo, entonces va a llevarnos a una pseudoartrosis. Vean, chicos, una osteosíntesis inadecuada, una placa con 2 tornillos a cada lado, no, dijimos para huesos cortos, 3 a cada lado. ¿Qué va a ocurrir? Se va a doblar la placa, va a haber micromovimientos y por tanto va a ser una pseudoartrosis hipotrófica o atrófica, ¿no? Entonces va a tener que ser reintervenido. Esa es la placa de reconstrucción, chicos. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese tamaño es el corte. Es de mi escuela, ¿no? No se ha desperdiciado, se coloca y queda adecuadamente bien, estable la clavícula. Pero ahora la osteosíntesis, hay placas de bajo perfil que son delgadas, de titanio, y tienen la forma, no tenemos que moldear, tienen la forma de S itálica, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Ok, chicos, entonces acá vamos a pasar hasta acá una pregunta a lo que es, esto lo vamos a hacer al final. Vamos a pasar a lesiones del hombro proximal. Voy a preparar la clase, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, una pregunta. Dime. Doctor, ¿en qué casos dejamos la placa en la fractura y en qué casos podemos retirarlo? Por norma general, toda placa debe retirarse al año de antigüedad. Sabemos que con los 4 meses está consolidado, entonces al año, porque muchas veces niños se involucran y eso es un problema. En cambio, si lo retiramos desde ese tiempo, no vamos a tener ningún problema. No importa, doctor, la localización de la fractura, por ejemplo, digamos en la tibia o en esos casos también se le retira las placas. Las placas no están diseñadas para que permanezcan todo el tiempo en el cuerpo. Son placas, antes se hacían placas de aleación de cobalto como molibdeno y cromo. Ahora son placas de titanio. Pero aún así tienen que retirarse. ¿Por qué? Porque el hueso es un elemento vivo, es un órgano vivo, es un corazón, es un cerebro. Y tiene micromovimientos. Una vez que se supera la inestabilidad, ya la placa incómoda. ¿Ok? Muy bien. Gracias. Vamos, prepara la clase. Ok, chicos. Proximal y las diafiseras de húmero. Luego vamos a pasar los PPTs de la SECOT, que es la Sociedad de Ortopedia y Traumatología de España, la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, que nos va a dar pautas de tratamiento. ¿Se ve, verdad? Sí, doctor. A su madre, parece que. A ver, bien. Ok, como generalidades indicaremos que las fracturas del húmero proximal son fracturas que se localizan por encima, esto es de la inserción del músculo pectoral mayor. Estas fracturas son más frecuentes en ancianos, en adultos mayores, sobre todo en mujeres, por el problema de la osteoporosis. El cuello quirúrgico se localiza entre la cabeza y la metáfisis, no es la zona donde se fractura, por eso se llama cuello quirúrgico. Obviamente dijimos que más frecuente es eso femenino. Y los músculos del troquíter desempeñan función de abducción y rotación externa del hombro. El troquín sirve para la rotación interna del hombro. Ahora, como en las caderas, cuando hay fractura a nivel del cuello anatómico, se va a producirse necrosis de la cabeza humeral. Por tanto, va a acabar en prótesis. Por acá tenemos un poco de anatomía, donde está el troquíter, el troquín, la cabeza, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico que queda 2 centímetros por debajo del troquíter, cuello quirúrgico, y en la parte distal pues vamos a ver la epitróclea y el cóndilo humeral.
Vemos también que el hueso del húmero es un hueso bastante fino. Vamos a ver acá cortes a nivel de tomográficos que nos van a indicar que con las características del hueso húmero. Tenemos tres nervios que tenemos que tener en cuenta en las cirugías. El nervio axilar, cuando operamos lesiones del manguito rotador, normalmente la incisión en sable o la incisión deltopectoral, vamos a tener que encontrarnos con el nervio axilar. Hay que tener mucho cuidado. El nervio radial, que generalmente se encuentra en el tercio medio de la diábesis humeral, y el nervio cubital, que está por detrás de la epitróclea. Tenemos los músculos, ¿no?, de inserción, el supraespinoso, el subescapular, el pectoral mayor y el músculo subescapular. Tenemos también los vasos que discurren, ¿no? Pues han hecho anatomía, saben qué vasos discurren por el triángulo homoioideo, la cava profunda, ¿no?, cuando uno tiene que tener en cuenta para la disección de las cirugías. Y la irrigación, acá es importante, ¿no?, donde la arteria solamente cambia de nombre al nivel del trayecto de la zona anatómica, ¿no? Entonces, el tercio proximal comprende la cabeza del húmero, el cuello anatómico, troquín, troquíter, el canal bicipital y el cuello quirúrgico. Entonces, lo vemos en la imagen acá, en las fracturas del cuello quirúrgico. Normalmente hay un desplazamiento, puede ir con un clavo retrógrado o anterógrado, que es el gold estándar de acuerdo a los centros de nivel, ¿no?, de los hospitalarios. Las fracturas, dijimos, abulsivas del troquíter van a producir siempre lesión del supraespinoso. Muchas veces lo reducimos y lo reinsertamos y le colocamos un portatornillos. Acá vean la fractura del troquín por abulsión del subescapular. Y acá tenemos, chicos, un repasito de donde se origina el supraespinoso, la fosa supraespinosa, y se inserta en la carilla superior del troquíter. El infraespinoso, en la fosa infraespinosa, carilla medial del troquíter. Redondo menor en el borde externo de la fosa infraespinosa y también en el borde inferior del troquíter. Estos tres son los rotadores externos. ¿Estamos de acuerdo? Redondo mayor en la cara posterior de la escápula y en el labio interno de la correa bicipital. Y el subescapular en la fosa subescapular, como su nombre lo indica, y se inserta en el troquín del húmero, es el rotador interno, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Liz Grecia, ¿está presente? Doctor, buenas tardes, presente. Ok, ¿todo conforme? ¿Está bien? Sí, doctor, todo claro. Ok. Bueno, sigamos con la postura mayor, los anchos, un repaso. Acá tenemos la parte muscular, vamos a correr. Y como epidemiología diremos, las fracturas pues solamente construyen el 5% de todas las fracturas y el 45% de las fracturas del húmero. O sea, el húmero, entre húmero proximal, diaficiario y distal, es la que ocupa casi el 50%. Más frecuente mayores de 50 años, ¿no? Como dijimos, la incidencia mayor de mujeres por las osteoporosis o las posmenopáusicas. Y generalmente es un golpe directo que genera energía a nivel del hombro, con caídas, solamente con el brazo desplazado. Y si ocurre en menos de 55 años es por un trauma de alta energía en jóvenes que practican deportes de impacto. Ahora vemos el directo y el indirecto. Caída con apoyo de la mano,
va a golpear por una energía tangencial de abajo hacia arriba y va a fracturar. La clínica, dijimos, para todos es igual. Dolor de cambios inflamatorios, la posición antálgica, viene el paciente cogiéndose la mano afectada, hay edema, equimosis, el famoso signo de Henneken, pregunta de examen, que es la coloración de la cara medial del brazo con la zona del pectoral. Hay una pérdida de la función y hay crepitación, ¿no? Normalmente esto. El signo de Henneken. Equimosis en la cara interna o medial del brazo y la cara externa del tórax, ¿no? A nivel del pectoral mayor. Diagnóstico, siempre pedimos en hombro una radiografía AP de hombro y una oblicua de hombro. Con esta tenemos ya la transtorax lateral, dice a veces es para dar algunas especificaciones, pero con una AP y una oblicua tenemos. Ahora, cuando hay mucha combinación, te pedimos de cajón una tomografía que está computarizada, que nos va a dar el valor para determinar el número de fragmentos y su desplazamiento. Y las fracturas de húmero proximal son de acuerdo a sus fragmentos, nos va a indicar qué tipo de material vamos a usar. La clasificación mundialmente conocida, aparte de la O, es la clasificación de NIR, la más difundida desde los 1970. Evalúa pronóstico y tratamiento. Cuando una clasificación evalúa el pronóstico y el tratamiento, es válida, chicos. Si no, es una mera descripción. Como dijo Müller, tiene que darme el pronóstico y tratamiento y puedo yo recapitularlo o puedo sacarlo de un ordenador para un estudio. Considera trazos de fractura, número de fragmentos, desplazamiento de fragmentos y presencia o no de luxación. Lo van a tener el NIR 1, un solo fragmento, NIR 2, dos fragmentos, NIR 3, tres fragmentos. El 1, tratamiento muchas veces ortopédico, el 2, tratamiento con clavos o con placas, la 3 con una placa Phillips y la 4 si es prótesis, porque está afectada la superficie articular. Entonces es eso. 1, ortopédico, o un par de tornillos si son fracturas abulsivas. 2 fragmentos, donde está el cuello quirúrgico, puedo usar una placa en T, clavos Kirchner, o si no, para mayor ya pacientes osteoporóticos, una placa de Phillips. Igual en la tercera y la cuarta ya es prótesis. Edición 1, manejo conservador, reducción cerrada y inmovilización externa. 2, osteosíntesis, reducción abierta, inmovilización con fijación interna con cuerpo metálico, luego se coloca cabestrillo. La 3, prótesis, osteosíntesis dependiendo de la localización. Acá está cambiado, esto es uso de la placa bloqueada de Phillips. Y la 4 si es prótesis de hombro. Sencillo, ¿no? Complicaciones importantes a considerar. Lesión del nervio axilar por la misma fractura o en la cirugía. Rigidez articular, consolidación viciosa, pseudoartrosis, necrosis vascular cuando hay fractura del cuello anatómico, osteoartritis y miosis osificante cuando hay fracturas abulsivas a nivel del troquíter. Bien, hasta acá una pregunta, chicos, para pasar a las fracturas diaficiarias y luego hacer las fracturas del tercio distal. Le preguntaremos, chicos, de paso. Ya está. Jacqueline, ¿alguna pregunta? Todo correcto, doctor. Ya. Nicole, Tagli. Está claro, doctor, está todo bien. Perfecto. Por el momento. Bien, entonces continuemos. La fractura diaficiaria, algún colega decía, pucha, son las más trancas. No, ¿por qué va a ser difícil la fractura de diáfisis humeral? Si sé que el nervio radial no va a salirme en la intersección del tercio proximal con tercio medio acá, ni acá abajo, está en la escotadura radial.
No va a cambiar, a no ser que sea alguien. Entonces no tengo. Si yo tengo una fractura ahí, hago mi abordaje y lo primero que identifico es el nervio radial. Y después la cirugía es sencilla. La anatomía dijimos, no están los músculos del bíceps braquial, el tríceps, compartimientos músculos tendinosos aponeuróticos de brazos. Tenemos la anterior, el bíceps braquial, coracobraquial, braquial anterior, arteria vena subclavia, nervio mediano, músculo cutáneo y ulnar. En la parte posterior tenemos el tríceps braquial y el nervio radial. Nadie hace abordaje anterior. Cuando los que hagan abordajes van a hacer el abordaje posterior o el lateral. El lateral es el más desinsertante. En cambio, el posterior no va a dejar mayor cosa. En la inmensa mayoría de casos se presentan en adultos en plena actividad como consecuencia de acciones violentas directamente aplicadas sobre el brazo. A veces los golpean con palos, ¿no? En manifestaciones, no sé, asaltos, ¿no? Hay los golpes directos, caídas de lado sobre el brazo. Entonces hacen palanca en accidentes automovilísticos, impacto de bala contra el hueso, las armas por proyectil de arma de fuego son frecuentes. Luego tenemos que las fracturas de déficit de número son más frecuentes en la porción de aplanamiento distal. Y dice que las fracturas de la déficit de número tienen una frecuencia del 3%, o sea, no son muy frecuentes. La clínica, chicos. Esto va a producir una deformación, va a haber dolor a nivel del sitio de fractura, edema, acortamiento, porque hay acabalgamiento de los segmentos óseos, hay inmovilidad normal, crépitos. Entonces, uno tiene que ver, y cuando tiene una fractura de húmero, de diafisaria de húmero, tiene que hacer un examen, cómo está encontrando, si es que hay lesión del nervio radial, si hay mano péndula o mano de gotera, ¿no? Entonces, tengo que evaluar, o después de la cirugía, ver también si ya se presenta esto para ver si se lesionó el nervio o es producto de la extracción del nervio en el acto quirúrgico. Acá la clasificación topográfica de las fracturas diafisares de húmero tenemos el tercio proximal, medio distal, ¿no? O sea, ya vimos acá, pues la transversa, la oblicua corta, la oblicua larga, la con ala de mariposa y la fractura compleja, comminuta o segmentaria. ¿Cuáles son las complicaciones inmediatas de la fractura del tercio del húmero? Lesión del nervio radial en un 18%, neuroplasia era más frecuente. O sea, el paciente dice, doctor, no lo siento mis dedos, mi mano no puedo hacer la dorsiflexión. Ahora, ruptura de la arteria o vena braquial en un 6%, tengo que ver perfusión sanguínea. Lesión del plexo braquial, ramas terminales, ¿no? Los músculos circunflejos, el músculo cutáneo, ¿no? Etcétera, etcétera. Hemoneumotórax, porque generalmente son fracturas asociadas a traumatismos torácicos. Neumotórax. ¿Y las cardíacas cuáles son? La enfermedad tromboembólica, la retracción isquémica, la atrofia ósea o atrofia de Sureck, la necrosis vascular, las alteraciones de la consolidación y la pseudoartrosis, chicos. Ahora, los nervios tienen tres tipos de lesiones, es importante conocer. Vean acá cómo discurre, ¿no? Cómo se hace. De anterior se va hacia la parte posterior. El nervio radial nuevamente se hace anterior a nivel pasando por el canal de Frosch. Tenemos la neuropraxia, es lesión de la capa externa del nervio, más benigna y común. Estos ceden con antiinflamatorios o con reguladores neuronales o con vitamina B a altas dosis. Axonotmesis, lesión de los axones del nervio es la menos grave. Entonces ahí la recuperación puede demorar unos 4 o 6 meses. Y la neuromesis, lesión completa o sección del nervio, es la más grave. Se tiene que hacer muchas veces transposiciones nerviosas, ¿no? Eso ya lo maneja los especialistas en miembro superior. Pues la más frecuente es la neuroplasia, pero al cabo de 2 meses puede ser o antes.
Sigamos. Lesión del nervio radial, vean, el trazo de fractura lesionado ha cortado unos bordes, o en este caso una fractura oblicua larga puede atrapar al nervio radial y nos va a dar la famosa mano en gotera o mano péndula. Esta es una placa por proyectil de arma de fuego, vean las esquirlas, ha destrozado, normalmente todos acá, de repente el nervio radial esté siendo afectado. Tratamiento. Cuando hay fracturas, dijimos que las fracturas transversas, el gol estándar es el clavo, o una placa, o si no, el yeso colgante. Cuando hay, digamos, dijimos como norma general, no puede haber un acortamiento más de 2 centímetros. Entonces, si hay un acortamiento menor de eso, entonces podemos colocar un yeso con peso, se llama yeso colgante. Un yeso y se hace para que el peso del yeso distraiga y empareje los cabos óseos. Pero ahora lo que se usa más es el brace. Este brace ortopédico de plástico, este es el vendaje famoso en pinza de azúcar. ¿No? Ustedes sabemos para sacar las azúcares para la hielera, para el whisky, es la famosa pinza de azúcar. Esto ya no hacemos, las distracciones a nivel de olecra, no, ya no. Era en la época de Lolo Fernández. Pronóstico. Por lo general es bueno, todo depende de factores, si hay desplazamiento, dice la edad del paciente. Pasados los 45 años, el riesgo de limitación a la reducción es progresivo, chicos. Luego va a haber pérdida de la potencia muscular a nivel del hombro. Entonces, hay que hablar con el paciente cuáles son sus expectativas, ¿no? Si el paciente es el brazo dominante o no dominante. Bien, chicos, esto es todo lo que vamos a ver. Acá, como ustedes ven, vamos a pasar otras diapositivas para ver la parte quirúrgica. Esta es la parte clínica. Vamos a ver la parte quirúrgica del húmero proximal y diafisario y distal. Hasta acá alguna pregunta mientras voy preparando la diapositiva, chicos. A ver, ya vamos a tener acá, antes de llamar lista, después de este temita le llamamos lista. Voy preparando, mientras voy preparando para tomar la lista. Carmen Aguayo. Presente, doctor. ¿Todo claro? Sí, doctor, todo claro. Deyanira, nombrecitos. ¿Todo claro, verdad? Sí, doctor. Bien, acá tenemos una imagen clásica, ¿no? Una fractura NIR 4, 4 fragmentos. 1, 2, 3, 4. Se considera un fragmento la diáfisis humeral. La cabeza, troquíter y aparte del troquíter en 2 pedazos. Entonces, vamos a hacer un repaso, número proximal, frecuencia, como dijimos, no es mucho, del 2 a 7% de todas las fracturas. Distribución más del 60% de mujeres mayores en la tercera en frecuencia. La mayor parte es poco desplazada. Las fracturas por caídas de hombro, a veces vienen al seguro, no son desplazadas. Tratamiento ortopédico. Dijimos un cabestrillo o un yeso en pinza de azúcar, suficiente. Y en jóvenes mayores, la mayor incidencia de fracturas con luxaciones, luxofracturas y lesiones secundarias a traumatismo de alta energía. Acá, anatomía, fragmentos principales. Tenemos el cuello anatómico, la diáfisis, el cuero quirúrgico. Dijimos, si traspolamos, hacemos la zona metafisiaria, 1, 2, 3, 4 fragmentos, ¿no? A, B, C. Muchas veces para reducir fracturas se tiene que unir con hilos para poder juntar, porque como rota el húmero, no se puede, muchas veces es bastante difícil reducir. Y acá tenemos los músculos, pues, que van a producir la distracción, el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular, van a hacer toda esta distribución de la complejidad de las fracturas.
En esto, lo que tenemos que ver es un estudio radiográfico, dijimos, una proyección de AP y una oblicua, no en posición neutra, no en abducción. Acá podemos ver si va a haber un ispismen o un pinzamiento córaco-humeral, la glena humeral, la cabeza humeral, troquite intacto, ¿no? Y una proyección axial para ver si no hay desplazamiento de los fragmentos. Una axial escapular, la que dijimos, o la oblicua. Vean la imagen. Una proyección axilar, en algunos casos podemos pedir, pero con las dos incidencias es suficiente. Y dijimos, siempre es una tomografía axial computarizada para ver el grado de desplazamiento de los fragmentos y el grado de conminución. Ya manifestamos qué lesiones asociadas persisten, si hay lesiones de manguitos rotadores, si están acompañados de luxaciones, y muy en cuenta tener las lesiones nerviosas, como emerge el plexo braquial. Hay una incidencia del 5 al 30%, mayor frecuencia del nervio circunflejo por fractura luxación. Habitualmente mejoran, eventualmente exploración quirúrgica a los 3 meses. Si no mejora con tratamiento que indiqué, tiene que ser una exploración quirúrgica. Lesiones vasculares, dice, incidencia de más del 4% de fracturas complejas, mayor riesgo en ancianos por disminución de la elasticidad de los vasos. Sabemos que los vasos en los ancianos se esclerosan, por tanto se quiebran fácilmente. Signo precoz, tenemos parestesias, atenuación de pulsos. Tenemos que siempre buscar el pulso radial. Esta es una bonita imagen de anatomía. La arteria axilar con su ramo de arterias circunflejas y las arterias retinaculares que van a irrigar la cabeza humeral. Entonces son vasitos que tenemos que tener muy en cuenta cuando hacemos la cirugía. Acá, la toma de decisiones, tratamiento conservador o tratamiento quirúrgico. Si no es un brazo dominante, yo lo dejo ahí con un cabestrillo y después ya puedo explorar si ya tiene problemas con el supraespinoso, ¿no? Si no, se hace lo siguiente. Acá buenos estudios. Y nuevamente tenemos la clasificación de acuerdo a la AO, unicompartamental, bicompartamental, de la cabeza humeral, ¿no? Y acá está igual. La del cuello anatómico en 2 partes, la del cuello quirúrgico, la del troquíter en 3 partes y en 4 partes. Y de acuerdo a este algoritmo, usamos el tratamiento para su cirugía. Los factores pronósticos de las necrosis, de acuerdo al patrón de la fractura, dijimos, a nivel del cuello anatómico, longitud de la lesión metafisial medial de la cabeza y la integridad de la bisagra medial. Si no hay esto, de toda la cabeza va a ir al... Vamos a ver imágenes que por más que se ha hecho la osteosíntesis con la placa filos, se ha necrosado la cabeza y por tanto ha acabado en prótesis. Entonces, chicos, si es un paciente particular, uno tiene que decir, ¿no? Esto va, si va a operar, vamos a decir, ¿no? Si esto puede ir a la necrosis, o si no, de frente tomar una decisión y colocarle prótesis. Entonces, acá hay los criterios de Hertel, que vamos de acuerdo a la luxación, de acuerdo, como hemos visto en la O, el tratamiento va a ir adecuado. Entonces, eso se llama, esto, chicos, para UCI se tiene que hacer el uso de hilos para juntar los fragmentos en forma circunferencial. Una vez que tenemos juntados los hilos, como cuando uno hace una bolsa una jareta, ¿me dejo entender? Voy jalando los bordes y se va a ir los huesos acomodando. La cirugía abierta, técnicas mínimo invasivas, es una cirugía que hay que hacerla con mucho cuidado. Los mini open no funcionan, chicos. El enclavijado con clavos Kirner, síntesis con cerclajes, con alambre, el enclavado medular, la fijación con tornillos y placas. Entonces dice, requisitos para una reducción adecuada, abierta y fijación interna.
tiene que haber una buena calidad ósea, reducción correcta, síntesis estable, técnica traumática. En este caso, el gold estándar son placas bloqueadas en pacientes de mayores de 50 años. Porque como la cabeza es osteoporótica, muchas veces los tornillos no van a engranar. Entonces, con una placa y tornillos bloqueados es mucho mejor. Siempre, muchas veces, cirugías van acompañados de el intensificador de imágenes para poder ver y ver cómo se está colocando las clavijas, si los tornillos son adecuados, si está pasando del otro lado de la fractura. De esa manera se podemos hacer los movimientos de abducción y rotación externa. Es el abordaje más utilizado, el abordaje deltopectoral. Entonces, el abordaje en rojito, tenemos el nervio axilar, ¿no? Separamos la vena cefálica. Este es el abordaje lateral o corte de sable. Yo lo hago esto cuando hago miniopen, cuando hay lesiones del manguito de los rotadores, tanto el supra como el infraespinoso. Entonces vean, acá la incisión antes del nervio axilar. En el tipo A el tipo A de la clasificación, cuando hay fracturas abulsivas de un solo fragmento, ya sea no poco desplazado o desplazado, o en este abulsivas, el tratamiento es lo siguiente. Acá usamos tornillos canulados. Colocamos un clavito. Vamos a intensificar imágenes. Le coloco el tornillo, 1 o 2 tornillos, un cerclaje y asunto solucionado. En la imagen vean, colocan una arandela, vean el fragmento estaba acá, se le ha reducido y adecuadamente queda bien. Son cirugías mínimamente invasivas de miniopen, apoyado con intensificador de imágenes. Entonces, guarda. En la incisión se coloca el clavito y a través del clavo se coloca el tornillo. Pero mirando todavía acá hay un grado de desplazamiento. Dijimos que las fracturas metafisiarias no requieren reducción anatómica. Va a ser un callo, se va a remodelar. No, entonces es importante. Dijimos antes, las fracturas articulares son las que requieren reducción anatómica. Una imagen también, un paciente de 70 años, una A3-1, un signo de Henneking, patognomónico, vean, con intensificador. Le coloca el enclavijado con clavos Kirchner. Y finalmente se soluciona solamente con 3 clavos, vean chicos. Otra fractura segmentaria, 1, 2, 3 segmentos, y donde están hacia un clavo de húmero. Vean, los tornillos bloqueados, diferentes tamaños. Si es segmentaria, tendría que ser este clavo que vaya casi hasta el segmento distal. Si solamente de cuello, con estas 2 placas suficiente. Acá dijimos triangulando para que no haya desplazamiento en varo de la cabeza humeral. Colocamos el compás y es sencillo, vean chicos, mini open, coloca el clavo. Ahí está la fractura segmentaria. 1, 2, 3, la reducción. No hemos tocado para nada el nervio radial y va a ir bien. Y con eso se queda de por vida, chicos. En este otro tipo, de tipo B, de la O, se abre y acá vemos los cerclajes, técnicas de cerclajes. Si no se hacen cerclajes, bien difícil que se reduzca, chicos. Yo he operado un par de hombros, es bien difícil, tiene que ayudarte bien un ayudante para poder darle la forma circunferencial a la cabeza humeral. Porque como hay una competencia entre los tendones del manguito rotador, te jalan, no te dejan reducir.
una placa en T y también con hilos altamente resistentes. Vean, el cerclaje está por el circo, está sujetado. La placa es el sostén. Los cerclajes son los que están agarrando. Vean. Una placa en cobra con tornillos esponjosos. Y ahora tenemos una nueva placa de compresión bloqueado para las fracturas inestables. Esta es la placa de filos PHILOS. Es proximal, humeral, internal, looking, bloqueado, osteosíntesis y tornillo, screw. Es las iniciales de filos. PHILOS. Vean la configuración. Yo, bueno, tengo unas placas cuando no puedo mostrarles, ¿no? Entonces, acá vean cómo se triangula. Y son los tornillos verdes, son los tornillos bloqueados. Estos no se sueltan, chicos. El experimento es, yo corto una manzana California por la mitad, le coloco los tornillos, no lo puedo separar por la configuración. Entonces, si una manzana no lo puedo separar, un hueso osteoporótico tampoco voy a poder separar. Es el gol estándar, chicos. La fractura está y se le va a colocar una placa filos. Vean, chicos. Con su grapado, la plaquita filos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tornillos bloqueados y abajo se agarra. Pero a veces, a pesar de eso, puede haber, ¿no?, osteonecrosis de la cabeza humeral, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bien, haya quedado bien otra plaga, otro caso, un tipo C. Se abre la placa, vean la cabeza humeral totalmente destrozada y se ha colocado cemento óseo, chicos, con un par de tornillos. Entonces, son a veces cositas que se pueden hacer con cemento óseo. Otra fractura, luxofractura, con placa filo. Pero acá vean, las placas han perforado la cabeza humeral, entonces esto van a lesionar la glena escapular. ¿No? Y ya vean cómo ya se está reabsorbiendo la cabeza, ya no está viendo cabeza. Esos dos tornillos están al aire. Y esto es la región percutánea, con clavitos. Vean, en húmero, cada uno sabe cómo mata sus pulgas. Uno puede colocar tornillitos, clavitos, pero la idea es darle solidez al húmero. En esta fractura de luxación, indicaciones dicen, vemos acá, prótesis reversa. O sea, ya tenemos fracturas y fracturas de 3 partes o 4 partes, con fractura del cuello anatómico y lesión de la cefálica más del 40%, gol estándar es prótesis. Las prótesis estas tienen unos agujeros que la cabeza puede variar de su localización. O sea, no hay problema que se luxe, ¿no?, que se luxe estas prótesis, ¿no? Solamente puede hacer los movimientos de abducción. Complicaciones: consolidación viciosa, isoartrosis, necrosis vascular y artrosis postraumática, infección. Como se abre y se usa mucho material, puede infectarse, duran cirugías de 2 a 3 horas. Aflojamiento por los implantes, penetración articular de los implantes, como vimos, rozamiento al impismen subacromial, lesiones vasculares nerviosas y rigidez. Acá 5 meses, necrosis cefálica parcial. Ya estaba viendo, vean, la cabeza se está aplanando, ¿verdad? Y acá, ¿cómo acaba? Entonces, si tiene, dice, manguito íntegro y tuberosidades consolidadas en buena posición, si hay movimiento, no hay problema, ¿no? Si no, prótesis, chicos. Esto sería con lo que es las fracturas del húmero proximal. Ahora vamos a hablar del húmero distal. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Ninguna, doctor. Ok.
Ok, con esto concluimos nuestra clase de hoy. Yo sé que es un poquito pesadito, pero son 2 horas y hay que estar y cumplir. Cualquier rato nos viene la auditoría, nos puede, antes cuando hacíamos clases presenciales venía a dictar clases y estaba dictando el docente clases. Ahora pueden entrar al, al aula virtual y pueden ver, pueden comprobar que estamos en clases, ¿no? Entonces, chicos, dijimos húmero proximal, húmero diafisario y ahora húmero distal de la paleta humeral. Ojo, son fracturas en adultos, no en niños. ¿Ah? En niños es otro capítulo aparte, es en adultos. Son las fracturas más complejas del húmero. Los resultados son rigidez del codo. Son fracturas que radiológicamente quedan bien, pero funcionalmente quedan mal. Que tiene que haber una buena fisioterapia, si no, el riesgo de rigidez es bastante marcado. Entonces, fracturas del capitellum y de la tróclea, ¿no? Vean, chicos. Acá en el húmero tenemos dos pilares, el pilar medial y el pilar lateral, ¿no? Miren, ¿dónde está la famosa fractura sagital? Si uno ve y dice, pucha, no, está en su lugar, no. Acá está la cabeza humeral ascendida, ¿verdad? Como las vías. Acá dice, tiene que ser una relación anatómica y fijación estable, con compresión interreglamentaria. Como son fracturas articulares, tienen que hacerse anatómicas, chicos. Una fractura del epitróclea no desplazada. Un tornillito, asuntos solucionados. Son las más fáciles, son las que recuperan. Aún así, si no hay una buena fisioterapia, pueden quedar con rigidez. Una buena consolidación. Esta fractura desplazada, vean, lo han acomodado con una placa de sostén y tornillos canulados. Muy bien. Acá dijimos que tenemos que tomar en cuenta el ángulo de Baumann, que es de 75 grados. O ya algunos grupos que han expuesto el ángulo de Baumann, fractura de húmero distal, ya saben de lo que estamos hablando. Entonces, fracturas supra e intercondíleas. El tratamiento de las fracturas, dice, interarticulares desplazadas y con minutos del húmero distal es difícil debido a la complejidad anatómica del codo, chicos. Hay que entrar muchas veces por abordaje anterior y hay que estar ahí con todo el paquete nervioso y con los pasos importantes, con este caso la arteria humeral o braquial. Epidemiología, probablemente es un 3% nomás de las fracturas del adulto, no es muy frecuente. En cambio, el niño es la fractura más frecuente, pero los niños nunca caen con la mano, caen con los codos. Alta energía, varones de 20 a 30 años, accidentes de tráfico, abiertas frecuentemente. Como son fracturas expuestas con calificación externa en el húmero y fijación interna en el cúbito, y ahí va el proceso de rigidez. Tengo 2 pacientes de esto con rigidez. Baja energía, mujeres 60 a 70 años, caída accidental, suelen ser cerradas. De Orozco, y algunos de ustedes les he mostrado mi libro de abordajes, lo último que tengo, y así hay atrás pues de miembro superior, ¿no? O sea, los que se dedican a miembro superior tienen que tener esto, la Biblia, este libro de Orozco. La clasificación ya no vamos a detenernos, ustedes lo tienen que seguir repasando. La tipo B, la tipo C, que son, como tienen compromiso articular a partir de la B, tienen que ser anatómicas. Las A todavía se libran. Patrón de oro, dice, del tratamiento de las fracturas del húmero distal en adulto a la reducción abierta de fijación interna con doble placa. Y una de las placas tiene que ser mayor que la otra para que los movimientos, las solicitudes de biomecánicas no se alteren. Ya son estudios que están experimentados. Limitaciones de la RAFI, de la reducción abierta de fijación interna, la osteoporosis. Pues bloqueadas, van a ver acá el arsenal que tenemos, bloqueadas, tanto para el olecrano, para la epitróclea y para el epicóndilo.
la combinación metafisial, la pobre calidad de los tejidos blandos y la intolerancia a la inmovilización. Acá está, chicos. Estas son columnitas que tenemos que tomar en cuenta. Diáfisis, columna externa, columna interna, columna externa y el complejo articular cóndilo y tróclea. Dijimos el ángulo de Bauman. Acá vean, chicos, esta imagen que les había ofrecido. Es una imagen laminar, de acuerdo a los cortes, vean. En que ya a nivel distal prácticamente el húmero es solamente es un tejido esponjoso. A nivel diafiscal sí tiene canal, acá no hay canal. Igual la anatomía, eso, ¿no? El tratamiento, yo opero de posición prona con el codo en 90. Esta lateral no es de mi comodidad. En esto acá tengo para abordar, para emplear para hacia arriba y para abajo, ¿no? Para poder armar el cúbito prono o el cúbito ventral. Vean, se coloca una mesa adicional, un soporte, la mano cae colgando, ¿no? Hay que vendar con tejido estéril para que no esté contaminado, ¿no? Le colocamos un guantecito y todo eso, ¿no? Entonces acá está el abordaje que uno tiene que hacer. Yo hago mi abordaje y de acuerdo, si me queda muy chico, amplío, ¿no? No es que ya de golpe hago un abordaje grande. Tenemos la externa o interna, fracturas unicondilias, parcelares y las posterior, que es transolecraniana. Acá tenemos los nervios a considerar, el nervio cubital, el radial, que está pasando por acá de Froch, en la edición posterior. Tenemos acá el pico del olecrano, la apófisis coronoides. Acá, chicos, hacemos una disección en B invertida, una V, B de burrito pequeño, invertido, ¿no? Entonces, para ver todo el agujero olecraneano. Vean cómo saca esta chuleta en B para que nos pueda dejar trabajar. Y acá separamos el nervio cubital. La planificación es fundamental, en esta es fundamental, chicos. Si no, vamos a patinar. Y tenemos que entrar con intensificador de imágenes, chicos. Vean, con minutas, primeramente solucionamos la parte articular, luego la parte metafisiaria. Acá les hablé de las dos famosas placas. Si ustedes ven, la placa lateral es más corta que la placa medial. Si uno coloca a la misma altura, se va a desarmar. Yo no lo he estudiado, biomecánicamente está indicado. Pero antes de colocar la placa tenemos que reducir primeramente con clavos. Vamos reduciendo la parte articular y después la parte metafisiaria. Acá dice, es imprescindible un ayudante experimentado. Por eso que la unidad de mano, pues todo sobre el mismo idioma. Sí, es bien difícil. Acá está, dice, ¿no? Colocación y moldeado exacto de las placas, dice. Placas en diáfisis a distinto nivel. Yo no soy. Acá han puesto una placa de reconstrucción y acá una placa moldeada. Pero ahora hay placas, pues, que vamos a ver, les voy a mostrar placas ya para cada lado. Acá está, chicos. Vemos implantes. Incluso tenemos la orejita para él. ¿Para qué sería esto? Para que apoye nuestro epitróclea. Hay derecha, izquierda, o sea, de diferentes tamaños, ¿no? Este, por ejemplo, es una larga de 6 agujeros, 3, 6, 2, 4, 6 agujeros, de 4 agujeros y 2 agujeros, ¿no? Y vean, en teoría, si el hueso fuese, se tiene que colocar a distinto nivel. Los tornillos verdes son los normales y los rositos son bloqueados. Hay un compás que se coloca, ¿no? Y se coloca la placa, se coloca la peste, entonces a través de eso se opera.
Looking compression plate, placas de compresión bloqueada, premoldeadas, ¿no? De bajo perfil de titanio, son livianitas. Entonces, esto es importante conocer. La técnica, análisis de los implantes en piezas de entrenamiento, que se configuran adecuadamente anatómicamente. Miren, chicos, la aletita para justo la vitróclea. Las imágenes. Y acá, chicos, tenemos. Han hecho osteotomía del olégrano para ver todo el hueco craneano. Pues dijimos, puede estar lindas, pero si no hay una buena terapia física, esto queda con rigidez, chicos. Les cuento esto porque vino un pacientito, mi guardia, de espinal, que se había quedado en el segundo piso, tenía una fractura del número distal y del cúbito distal. Operamos las dos, se infectó, tuvimos que sacar la placa bloqueada, luego colocar fijación externa a nivel del húmero y del cúbito. Le hemos retirado, el paciente ahorita tiene 5 meses de cirugía, pero tiene codo de flexión 90 grados, extensión 20 grados, no funciona ese codo. Lo estamos derivando a la unidad de codo de miembro superior del Rebagliati. Vean estas cominutas, doble placa, más una placa a sumar este codo. Muchas veces no queda funcional, chicos. Para la placa, para la fotografía, queda adecuada, pero funcionalmente no. Son fracturas bastante complejas, difíciles. Complicaciones precoces, retardo de consolidación neurológicas por lesiones de los nervios, infección que nos ocurrió y fracaso de osteosíntesis. Importante esto. Arritmias, artrosis neurológicas, lesiones neurológicas y rigidez importante. Esto es lo que este paciente incluso pueden colocar prótesis de codo. Ojalá que puedan solucionar un paciente joven de menor de 25 años con unas expectativas, ¿no?, bastante altas. Como para acabar la clase dice, conclusión, los nuevos implantes no son la panacea, suponen un avance, pero este tipo de fracturas sigue siendo un reto de muchas complicaciones. Son fracturas que no te dan buen rédito, a pesar de que la imagen radiográfica está aceptable. Fundamental la prevención preoperatoria, osteosíntesis precoz, estable anatómica, inmovilización activa lo más precoz posible. Si no, perdimos. Es que el paciente se infectó, todavía vemos la infección, ya pues pasó meses, ya las secuelas son bastante marcadas. Imágenes, lo que hemos mencionado, la fotografía aguanta todo. Habría que ver cómo está su flexión y cómo está su extensión. Y al final queda muchas veces una pseudoartrosis hipertrófica en pacientes ancianos, con, digamos, que funcionalmente a veces no producen dolor. Y esta es la famosa prótesis. Húmero, cúbito, radio. Acá está. Espero verlos algunos veces, chicos, ya ustedes cuando hagan su internado, su residencia, estar ahí caminando apresuradamente en emergencias. Una etapa bonita. Algunos querrán ser clínicos, algunos querrán ser cirujanos, pero depende de ustedes, chicos, es como la preparación que tengan ustedes, chicos, para poder aliviar, porque la medicina es una carrera muy noble, en la cual se necesita bastante preparación, chicos. Cualquiera no es médico. Entonces, cuando yo no le haremos mal, ¿no? Indico que el médico va a ir a buscar al paciente, el que cree que está en chota, que hay médicos ahí, a un montón, no llegamos ni a los 100.000 médicos, ¿no? Entonces, para un Cantinflas cree que un médico es una persona, como cualquier persona de la calle quiere que formar un médico, ¿cuánto cuesta al Estado?
y cuánto cuesta al padre de familia formarlos ustedes. Muchas veces son estudios de 13, 15 años y que se muere en la pandemia un oncólogo, un usiólogo, un cirujano, es mucha pérdida, chicos, y pacientes jóvenes, ¿no? Entonces, el que estudia medicina tranquilamente puede haber estudiado 3 carreras simultáneas. Desde ya ustedes, chicos, son tocados por el Barbas. Ya ustedes sigan estudiando, chicos. Siempre tengo que motivar a los alumnos a que tengan los principios de la andina, ¿no? Me doy cuenta que mis alumnos lo han tomado en cuenta, ser bastante empáticos, ser bastante humanos, ¿no? Porque el yache, el muña, el yancay es importante. Entonces, el médico, aparte de ser médico, es artista, aparte de eso, ¿sabe? Tiene que leer bastante. Si no vamos a hablar como el Puma Carranza, la U es la U. Y no vamos a concretar lo que se lo que se concretó en la clase. Está acuñado por vuestro presidente, chicos. Ok, chicos, buenas tardes. Preguntas, chicos. Disculpen. Pero en la Católica hacen proselitismo para el terrorismo. Yo no soy prosendero ni nunca seré. Soy demócrata, chicos. ¿Alguna pregunta? Buena pregunta. Se reducen con clavos de Kirchner, con intensificador de imagen, ¿no? Para no pasarnos, ¿no? Luego se hace la obstrucción bastante rígida, pero los resultados no son muy alentadores, chicos. Acaban en prótesis o con cierto grado de secuela. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿qué está la clase? 3:40 hemos acabado, chicos. Mañana coordinado con el grupo. La siguiente clase concluimos miembro superior. Le voy a mandar el material para que hagan la exposición. Y no estamos atrasados, chicos. Estamos bien. Entonces, creo que está ahí. Este ciclo lo estoy haciendo a conciencia, chicos. Es bueno siempre dar un cambio porque a ver si nos quedamos estáticos y ya no hay desarrollo. Bien, chicos, buenas tardes. Si no hay más preguntas. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Ok, chicos.